Oye, aquí que venga, vamos a refrescar la memoria, venga. Venga, ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer sueldo que ganaste como profesional y en qué te lo gastaste? el primer sueldo semiprofesional con el Pegaso me lo gasté en una nevera para mi abuela. Vivía en casa de mis abuelos. Ese fue mi Bueno, primer sueldo y fue un sueldo equivalente a 300 euros actuales. 50.000 pesetas, 300 euros actuales en el está año bien, 81. está bien. Y mi primer sueldo profesional fue en el Valencia de 1,5 millones de pesetas en el año 84. Y Eso no hace. recuerdo haberlo gastado en nada especial. Oye, has jugado con muchos equipos, contra muchos futbolistas. ¿Cuál es el pique que más te perduró en el tiempo? ¿Con quién tuviste un pique más sonado? No sé si en el Sí, campo y salió fuera del campo, pero ¿con quién? fuera del campo no llegó a salir nunca, pero los roces que tuvimos por las veces que jugamos juntos y por la forma en que nos justificábamos en el campo era el de Risto Stoico. Sí. ¿Te acuerdas que quedó perpetuado con aquel pisotón en el derbi Sí, del clásico del 5-0? sí, sí. Pues aquello fue la escenificación de lo que se venía arrastrando desde los Valencia-Barcelona y luego ya los Real Madrid-Barcelona. O sea, fueron muchos años y era un tipo duro y él cuando podía rascaba y yo cuando podía le devolvía también. Oye, ¿quién fue desde siempre o desde pequeño tu ídolo futbolístico? Mi ídolo futbolístico, el primero fue el Chopo Iríbar. Era muy pequeño, yo tenía 5 años, pero lo Ajá. veía jugar en la Nueva Creu Alta. Y más adelante, un poco más adelante, mi primer ídolo fue Óscar Rubén Valdez. Y luego, para la gente que conozca un poquito más atrás, también un poquito más tarde, Mario Kempes. Esos fueron como mis tres grandes ídolos. ¿Qué jugador te maravilló en el campo? ¿Que lo viste o incluso que jugaste con él? Pero ¿qué jugador te Hombre, maravilló y te impactó? Diego Maradona. Diego Maradona, jugamos además a nivel de selecciones en España-Argentina previos al Mundial del 90 Ujú. y fue estar en una zona además de influencia donde estábamos entre Manolo Sanchís y yo, manejábamos la marca de Diego y hombre, cuando te enfrentas al mejor en ese momento es impactante, no había otro que te pudiera impactar más. ¿Con quién era tu mejor compañero de vestuario? Con el que llegué a tener una relación casi como hermano es con Fernando Giner. Fernando Giner es un tipo Buen tipo. excepcional y muy buen tipo. Estuve 10 años en el Valencia y los 10 años éramos compañeros de habitación. Por lo tanto, nos convertimos en hermanos prácticamente. O sea que me llevo bien con mucha gente, con muchos compañeros. Todavía tenemos mucha comunicación con muchos, pero con Fernando tengo la relación prácticamente de hermano, excepcional. ¿Y el peor compañero de vestuario? Igual no lo quieres decir. No, es que no recuerdo haber tenido malos compañeros de vestuario. Que en algún momento hubiéramos pasado por una situación un poco más rara, puede ser, pero a nadie he considerado nunca un mal compañero, no. ¿Tienes recuerdos de un campo en el que siempre te salían malas cosas? ¿Que fuese gafe para ti? No, recuerdo que el Benito Villamarín me daba miedo porque me lesionaba. O sea, yo tenía, cada vez que visitaba Sevilla, fundamentalmente el Benito Villamarín, he salido un par de veces o tres cuando era profesional, dos en el Valencia, recuerdo, y una en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla, en el Zaragoza, Ujú. que me han costado muchos meses de recuperación. Entonces tenía un poco de miedo cada vez que iba a Sánchez Sí, Pizjuán ¿no? o Benito Villamarín, sí, se me venía a la mente que eran campos donde caía, donde por mala suerte, porque eran auténticas entradas de mala suerte al tobillo, Ajá. pero que había salido más de una vez en camilla y tenido que ir al hospital y me pasó hasta 3 veces, sí. ¿Qué te iba a decir? Mm. ¿En qué equipo te hubiese gustado jugar? He jugado en todos los equipos que soñaba jugar en el Valencia y jugué más años que en un sitio. Y por respeto y por admiración y por lo que se me enseñó, inculcó en casa con el Real Madrid, por Ujú. mi padre, etcétera, etcétera, pues ya también otro sueño cumplido fue jugar muchos partidos en el Real Madrid y en el Bernabéu. ¿Puedes ver esto? Sí, Un sí, sí, niño, sí. un niño de 7 años con la gorrita del Valencia. De Valencia, sí, sí, sí. Eso, Qué bueno, Eso es cumplir un sueño. Eso es qué cumplir un sueño. Me la bueno. mandó el otro día un amigo de Valencia y es una foto que yo tenía perdida absolutamente. Fíjate qué Fue bueno, un gran macho. recuerdo. Eh,
¿Has sido tú un futbolista supersticioso? ¿Has tenido alguna manía o has hecho alguna liturgia antes de los partidos? Sí, sí, pequeñas liturgias, pero sí, 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 me gustaba empezarme a vestir por mi pierna izquierda siempre y a calzarme ¿Mm? por mi pierna izquierda antes que la derecha y saltar al campo también siempre santiguándome. Sí, sí, lo hacía. ¿Hay algún momento de tu carrera futbolística que hubieses borrado? ¿Hubieses cambiado? Sí, la de las lesiones. Las de las lesiones, sí, sí, sí. Ha habido Sí. lesiones. Fíjate, la primera que tuve de cruzado posterior que me impidió ir a la Eurocopa del 88, no del todo, porque al final fueron 6 meses y tal. Pero luego hubo lesiones muy inoportunas, como un tiro muscular a mes y medio del Mundial, que me apartó de la titularidad cuando había jugado toda la fase de clasificación. Entonces, esa Ajá. lesión, por ejemplo, es que te pillan tan, sabes, que en momentos tan Sí, sí, sí. inoportunos, estas duelen. Y luego Las la última de marcas. Zaragoza fue muy larga también. La última de Zaragoza, el año de Zaragoza, que me lesioné al segundo partido en Sevilla, me volví a Sí. lesionar en Sevilla. Eso también porque me alejó mucho de volver a estar en la forma en que yo podía seguir estando. Ujú. Sí. ¿Eres un tipo fetichista? Es decir, ¿guardas muchos recuerdos en tu almanaque, camisetas? ¿No? Nada. Nada, Juan, Nada, no nada. guardo nada. Todo lo que tengo lo tengo porque, bueno, todo lo que tengo que son un montón de partidos que me han regalado los miembros de mi staff hace 2 años. Por Ajá. mi regalo de cumpleaños me regalaron un montón de partidos del Valencia, del Real Madrid y Qué de la bueno. selección. Los tengo gracias a ellos. Yo tenía como 4 partidos de todos mis 14 años, tenía 4 partidos. O Y sea, luego siempre ha sido un desastre camisetas. eso. No, muy desastre. Y luego Sí. camisetas las iba a poner en una bolsa y se las di a mi hermano. Eran muchas bolsas de camisetas con equipos en los que había estado, intercambios con selecciones y tal. Y me lo metí en una bolsa y un día se lo regalé a mi hermano y no suelo tener nada. ¿Un momento imborrable en tu trayectoria futbolística o cuál sería? Bueno, el día que debuto en Primera División con el Valencia, es un Ujú. sueño súper cumplido porque además fue el primer partido de Liga del año 1984 en Elche, que ganamos 3-1 con gol del Tindillo. El día que debuto con el Real Madrid en Sevilla también 1-4 en un partido excepcional que hacemos magnífico también, es otro día magnífico. Y el título de Liga con el Real Madrid y el título de Copa de Europa Sub-21, que fue el primero que conseguía España en la historia, Es verdad. son días especiales. Sí, son días. El día del debut de la selección también es de absoluta en Ujú. Castellón con Miguel Muñoz de entrenador. También porque jugué con muchos de mis ídolos. ¿Qué entrenador te ha marcado a ti en tu trayectoria? Me han gustado muchos los que he Ujú. tenido, desde Higgin hasta Valdano, pasando por Roberto Gil primero, etcétera. Pero el que más me marcó fue el más marcial de todos, que fue el que más me marcó, fue Víctor Espárrago. Creo Claro. que estuvo una época muy buena, 3 años, donde nos Uf, enseñó muchas cosas. Nos enseñó qué muchas bueno. cosas y nosotros aprendimos la profesión. Sí, sí. Bien. Oye, ¿tú con quién te harías o le pedirías un autógrafo o te harías un selfie, ahora está tan de moda, pero ¿con quién? ¿Con qué personaje? ¿Con famoso o no famoso? ¿Con quién dirías? Hasta el tío le admiro, le pediría un autógrafo y le diría, oye, me quiero hacer una foto contigo. Pues sabes, yo solo he pedido un autógrafo en mi vida y fue al portero ruso, a Yassin. Ay, así. Allá sí, se lo pedí en el Mundial, en el Europeo Sub-18 en Inglaterra, porque Ajá. convivíamos en el mismo castillo, en el medio del campo, convivíamos las 4 selecciones, Rusia del Qué bien, grupo, Escocia, Inglaterra y España. Y qué Yassin iba bueno. como delegado y me levanté en el desayuno y le pedí por favor que me firmara un autógrafo. Fue el único autógrafo que he pedido en mi vida, pero me arrepiento de no habérselo pedido a Pelé, que coincidimos en casa de nuestros amigos los del Chistu. Coincidí Ajá. con un sobrino mío hace unos cuantos años y me arrepentí de no habérselo pedido a Pelé, porque bueno, junto con Diego y con Messi me parece que han sido los mejores jugadores de la historia.